Pues sí, traders. Ya estamos aquí de nuevo. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que el asunto es serio. Aquí tenéis a Zcoin. Zcoin. Y por ahí, porque a él le gusta estar así, está omnipresente, por ahí está Scott. ¿Qué pasa, Scott? ¿Estás ahí o no? Hola, hola, estoy aquí. Muy buenas tardes. Está ahí Scott. Scott es como un ente que siempre está ahí mirando los mercados desde arriba y tal. Y bueno, eh, Exagerado el os Pablo, ¿eh? presento a Zcoin y a Scott. Son dos cracks del mundo cripto y ojo, también operan índices futuros en sus canales de Twitch en directo todos los días, como os hemos dicho en varias ocasiones. En este evento Trading Zero Day hemos querido compartir estas horas con vosotros de trading de verdad con traders de verdad. Personas que se exponen todos los días a los mercados con sus comunidades. Y esto es importante, ¿vale? Son dos cracks, llevan mucho tiempo haciéndolo, lo hacen todos los días y son auténticos expertos. Y hoy van a tener mucho de qué hablar, del mundo cripto, porque estamos viviendo un momento realmente fantástico. Lo primero que os digo, Zcoin y a Scott, gracias por participar y bienvenidos, chicos, bienvenidos. Nada, Nada, Pablo, muchísimas muchísimas gracias. gracias a ti, por supuesto, por invitarnos y nada, pues esperemos, por supuesto, que este ratillo que podemos aquí compartir con los usuarios les guste, les parezca entretenido y ameno, que, bueno, pues lo hemos intentado poner y hacer de la mejor forma posible para que así sea. Bueno, pues Eso es. os voy a dejar desde ya, es vuestro momento, yo me voy a callar un mes, podéis compartir la pantalla que vosotros queráis, la podéis compartir desde ya, yo apago mi vídeo y traders, toda la comunidad de Trading Zero que está aquí ahora mismo en el directo, viendo Trading Zero Day, os dejo con Zcoin y con Scott, dos auténticos cracks que nos van a enseñar qué pasa con el mundo cripto y quizás también con los mercados. Así que cuando queráis podéis compartir una pantalla. No sé si todavía. Ahí. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Pablo. Y pues nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a. Bueno, Pablo ya ha dado la bienvenida, pero bienvenidos a todos. Gracias por estar por aquí. En primer lugar, pues eso, agradeceros por el interés, ¿no? De compartir este pequeño ratillo con nosotros, por supuesto. Y espero que os guste lo que os venimos a contar, que ya veréis que son algunas cosas las que vamos a comentar. Pues eso, como ya nos presentaba Pablo, pues somos Scott y Zcoin, que soy yo en este caso. Ambos provenimos del mundo empresarial. Hemos realizado distintas actividades relacionadas con el mundo financiero en el pasado, o sea, antes de ser traders y antes de estar como tal, digamos, también en Internet. Para nosotros el sector financiero, al fin y al cabo, es un amplísimo abanico de oportunidades y el mercado de valores es un claro ejemplo de todo ello, ¿no? Y el mercado de las criptomonedas también. Hace algo más de un año, un poco por introducirnos un poco, hace más de un año empezamos en los canales de Twitch haciendo streaming, con la idea pues de compartir un poco pues conocimientos que hemos ido adquiriendo con el tiempo y un poco nuestra operativa, lo que vamos haciendo día a día, de forma pública, abierta y sin un coste para el usuario, ¿no? Actualmente cubrimos un horario, diría yo, bastante amplio, bastante majo, porque estamos desde la 1 de la tarde, que empiezo yo en este caso el streaming, analizando un poco el pre-market, un poco las noticias fundamentales que puedan ser de interés, los datos macroeconómicos, y pues tengo oportunidad siempre de empezar un poquito con esa apertura del mercado americano a las 3:30 de la península, que son 9:30 de Nueva York, e incluso castearla un poquito, ¿no? Luego Scott, mi compañero Scott, abre en torno a las 4 de la tarde y él ya tiene en ese espacio oportunidad también de aprovechar toda esa volatilidad que entra. Ojo, volatilidad que entra del mercado tradicional, pero que también se ve plasmado en las criptomonedas, como vamos a comentar ahora, y él tiene la oportunidad, pues eso, de tradear y demostrar un montón su operativa por directo. Eso es, compañeros. Aquí tomo un poquito yo la palabra, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este ratito con nosotros. Mi nombre es Scott. Sé que no me veis por ahí, pero estoy con vosotros. Y bueno, pues siguiendo un poquito con lo que nos comenta nuestro compañero Zcoin, buscamos esas opciones operativas y tal como comentaba Pablo también, negociamos todo tipo de mercados de renta variable. Pero sí es cierto que nos centramos sobre todo en el mercado cripto, ¿vale? Y para los que os preguntéis un poquito por qué, pues la respuesta es bastante sencilla, ¿vale? Las criptos tienen unas características naturales que las hacen
perfectas para algunos modelos operativos, ¿no? En primer lugar, os podría decir que la alta volatilidad es uno de los puntos clave de estos activos y la verdad es que si sabemos cómo aprovecharlo, podemos sacar unos trades de locura completamente. Además de esto, tienen una característica que las destaca muchísimo y es que cotizan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y el bisiesto, pues también el número 366, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poder mantener una amplia gama de modelos operativos activos con los cuales vamos a poder sacar partido a todos estos activos digitales, ¿no? En este caso, pues tanto mi compañero Z como yo, ¿vale? Mantenemos una visión muy profesional de esta parte sobre la negociación, ¿no? De todos estos activos, ya que, pues bueno, comenzamos nuestra trayectoria trabajando con renta variable tradicional y hemos podido extrapolar todos esos conocimientos al sector cripto, algo que ya os puedo ir adelantando que ayuda y mucho, ¿eh? O sea, luego ya lo iremos comentando con un poquito más de extensión, por supuesto. Eso es, como veis, no nos tomamos esto a la ligera y a ver, igual suena un poco gracioso, pero intentamos diferenciarnos siempre un poco de ese típico estereotipo, ¿no? De influencer cripto que está todo el día mandándola a 1.000 millones y tradeando monedas de perritos, ¿no? Sí, sí. Intentamos un poco demostrar de cierta forma también que se puede trabajar en el mercado de criptomonedas con un enfoque completamente serio y completamente profesional, ¿no? Entonces, por Eso es. eso claro, o sea, por eso, pues eso, un poco la sesión que hemos preparado para vosotros un poco va un poco en esa línea, ¿no? De comentaros bueno, todas estas cosas que ha comentado Scott, ahora también os voy a comentar un poquito qué es lo que vamos a ver un poquito más en detalle, pero un poco trasladar esa idea, ¿no? De que en el mercado de criptomonedas se puede operar con esa óptica profesional y de hecho, viniendo a los mercados tradicionales, como ya veréis, se tiene incluso una ventaja incluso competitiva, diría yo, en el mercado, ¿no? Un poco por comenzar un poco, pues eso, por mencionaros los temas que vamos a ver, lo primero que vamos a comentar así un poco por encima, porque creo que es de cajón, es qué son las criptomonedas, ¿no? Porque evidentemente, a ver, yo sé que más o menos todos tenemos una idea, o la mayoría tiene una idea por lo menos superficial, pero es cierto que para poder hablar de criptomonedas, por hablar de cualquier tipo de cosa que queramos tradear, cualquier activo que queramos tradear, tenemos que entender, aunque sea, ya digo, superficialmente, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, que eso es evidente que vamos a dar unas pinceladas. Luego, la otra pregunta obvia, evidentemente, también qué es Bitcoin. También no nos vamos a enrollar mucho, pero daremos algunas pinceladas también de qué es Bitcoin para tenerlo claro, porque pues, al fin y al cabo es la moneda más importante, la criptomoneda más importante del mercado, ¿no? Luego, otra cosa que comentaremos, que esta yo creo que es quizás más de actualidad y que en este momento genera mucho interés, es por qué cae tanto Bitcoin, ¿no? Que eso, hay gente pues muy preocupada, ya estamos viendo gente que dice que ya se acabó el mercado de las criptomonedas por enésima vez. Bueno, vamos a revisar por qué cae tanto Bitcoin y un poco también qué perspectivas podemos tener para el futuro, ¿no? Luego, un poco también lo que comentaba Scott, que yo creo que también es una de las partes más interesantes, que es ¿por qué hacer trading con criptomonedas? Porque la pregunta obvia es, oye, Scott Z, si vosotros venís del mercado tradicional y conocéis Forex, conocéis acciones, etcétera, en mi caso también materias primas, oye, pero ¿por qué estáis en criptomonedas, no? Bueno, pues eso es una cosa que os queremos comentar y que yo creo que va a resultar bastante interesante. Y luego ya pasaremos un poquito a hablar también de las plataformas y las herramientas de trabajo que utilizamos y por supuesto también, este caso Scott también detallará un poquito más la metodología de trabajo y la estrategia que utilizamos para poder trabajar en el mercado de las criptomonedas. Eso es, al final son varios puntitos, pero bueno, pues queremos que sea todo de la forma más breve, compacta, resumida y por supuesto que os parezca muy ameno, ¿no? Pero bueno, compañeros, pasemos ya directamente a la acción, ¿no? Hablando un poquito ya del mercado cripto Z, ¿por qué no empiezas tú, tío, y nos comentas qué es esto de las criptomonedas? ¿Qué son las criptomonedas? A ver, haznos un pequeño resumen de todo ello. Así como cosa muy esquemática, una criptomoneda al final es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar la titularidad y así asegurar la integridad de las transacciones. También controlar, por supuesto, la creación de nuevas unidades. La forma en la que está estructurada la criptografía impide, realmente, voy a decir dificultad, pero impide realmente que se puedan duplicar, ¿no? O sea, las criptomonedas no se pueden, entre comillas, falsificar. Estas monedas no existen, por supuesto, de forma física, sino que se almacenan siempre de forma completamente digital. No tienen ningún tipo de contrapartida o de existencia en el mundo físico. Todo está digital, todo es vía digital, ¿no?
Como características principales de las criptomonedas, la más importante quizás, o una de las más importantes, es el hecho de que no están reguladas y que no dependen de una institución o una entidad para su existencia o para su funcionamiento. Y cuando digo esto no me refiero solo, esto es una cosa importante, no solo me refiero a que las criptomonedas pueden vivir más allá de los gobiernos o más allá de los estados, que sería quizás lo primero, ¿no? Pensando un poco en la comparación con el dólar o con el euro y tal, sino que además las criptomonedas también pueden vivir más allá de las propias instituciones privadas, es decir, no necesitan realmente de ningún tipo de organización privada o público-privada para existir, sino que son plenamente descentralizadas. Bueno, también hay algunas criptomonedas que no lo son, ¿no? Pero en esencia, y en este caso Bitcoin, sí es plenamente o puede ser plenamente descentralizado, ¿no? En ese sentido, pues eso, las criptomonedas existen a través de la blockchain. La blockchain, la cadena de bloques, permite la trazabilidad completa y el registro de las operaciones y además permite que esa blockchain se pueda replicar. Esto no es un servidor informático que está en un ordenador en no sé dónde, sino que es realmente una auténtica cadena de bloques que se puede replicar en cualquier momento, ¿no? En ese sentido, al final, pues, como probablemente conocéis, la criptomoneda más grande de todas es Bitcoin, es la más grande por capitalización de mercado y realmente, pues eso también es la primera, ¿no? Lo que lo hace también la más popular, en esencia. Eso es, eso es. Y bueno, bueno, espectacular el resumen Z, desde luego, y eso ya, bueno, ya lo has prácticamente introducido, nos lleva directamente a hablar sobre Bitcoin. Y bueno, pues tal y como hemos comentado un poquito en ese pequeño índice, ¿no? Buscando resolver esa cuestión inicial, Z, ¿qué es Bitcoin? También cuéntanos un poquito. Sí, no, bueno, Bitcoin lo comentaba ahora brevemente, efectivamente. O sea, Bitcoin es la primera criptomoneda que surgió en 2008, entonces en torno de crisis económica brutal. En el white paper, ¿no? Fundacional, por decirlo así, de Bitcoin, se plasman en dos cuestiones importantes, o hay dos apartados importantes. Por un lado, hay una manifestación que incluso podríamos decir que es política, ¿no? Porque Bitcoin de cierta forma viene a ser una respuesta, o sea, esto digo en origen, ¿no? Que luego ya las cosas cambian mucho, ¿no? Pero en origen Bitcoin viene a ser una respuesta al problema del dinero y de las finanzas centralizadas en los estados, ¿no? Luego veremos que en la práctica, bueno, eso quizás quedó más en una cosa romántica que en la realidad, pero bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Sí, Y sí. luego hay un apartado más que tiene que ver con la tecnología y el funcionamiento de la blockchain, que no vamos a entrar en eso ahora porque aquí estamos sobre todo enfocados en la parte financiera, pero está allí por si lo queréis revisar, ¿no? Bitcoin al final tiene una cuestión curiosa, ¿no? Porque fue creado o fue ideado por una persona o por un grupo de personas, no sabemos exactamente cuál de las dos, de seudónimo Satoshi Nakamoto. Habréis escuchado ese nombre, pero que sepáis que esa persona es una persona, pues eso, misteriosa, no se tiene muy claro todavía quién es, dónde está, por qué hizo esto, etcétera, ¿no? Eh, pero eso, básicamente Bitcoin sigue siendo a día de hoy la criptomoneda por excelencia, una de las pocas que cumple realmente con esa vocación de descentralización y que pues al final ha generado un montón de confianza, no solo en los inversores, sino también en los usuarios que cada vez más la usan como medio de cambio. Eso es, y al final, cuando uno escucha hablar sobre criptomonedas o escucha hablar de Bitcoin o directamente de la palabra criptomonedas, ¿no? Ya que obviamente pues está amplísimamente extendido, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que es Bitcoin, ya podríamos entrar después en tema de las altcoins y demás, que son el resto de las criptomonedas, ¿no? Teniendo o encabezando esa lista Ethereum y demás, pero no vamos a entrar en eso. Te voy a poner Z que ya un poquito ahí en tensión contra la espada de la pared y te voy a hacer una pregunta que muchos traders se están haciendo en estos momentos, ¿vale? Y que obviamente pues nosotros podemos resolver. ¿Por qué cae tanto Bitcoin? ¿Por qué las criptomonedas en general se están viendo tan perjudicadas? ¿Por qué estamos viendo esta tan pésima situación? A ver, venga, mójate, coméntanos. Bueno, aquí hay dos cuestiones que hay que resaltar con el tema de Bitcoin, o sea, con el tema de la caída de Bitcoin. Hay dos aspectos que tenemos que trabajar. Uno, y que es el que quizás es el más escuchado dentro de la comunidad cripto como tal, es el propio ciclo y el propio comportamiento cíclico de Bitcoin, ¿no? Bitcoin es un activo bastante inmaduro, es un activo bastante volátil todavía. Recordemos que lleva negociándose en mercados financieros como lo conocemos al menos no más de 10 años, un poquito más de 10 años nada más. Es un mercado muy inmaduro. De hecho, si acudimos por ejemplo, a los índices en finales del siglo XIX y cosas así, veremos comportamientos un poco que quizás hoy en día nos descuadrarían, ¿no? Aunque eran también otras coyunturas, pero bueno. Bitcoin es un activo en todo caso muy inmaduro. Y dentro de esos ciclos está ahora en la jerga popular de las criptomonedas se conoce como el famoso bear market, ¿no? Estos ciclos de Bitcoin realmente no se diferencian demasiado de los ciclos de las
los activos o de los índices tradicionales. Lo que pasa es que suceden con mucha mayor velocidad, ¿no? También está por ahí el tema de los halvings y tal. No quiero tampoco complicar demasiado, pero ahí estáis viendo en pantalla el comportamiento cíclico de Bitcoin. Como veis, transcurren normalmente unas temporadas de subidas muy fuertes y luego pues correcciones que también se pueden extender durante un tiempo, luego periodos de lateralización para luego poco a poco volver a remontar. Realmente dentro de los ciclos normales de Bitcoin, pues esto no descuadra. Ahora, hay otra cosa, y esto yo creo que es lo que quizás va a causar más interés, sobre todo a la gente que viene un poco más de los mercados tradicionales, y es una cosa que curiosamente siguen desconociendo muchos traders clásicos de criptomonedas, o sea, que solo están en el mundo de las criptomonedas, y es la correlación que tiene Bitcoin con todo lo que está pasando en el mundo. Bitcoin no es hermético, no es ajeno al mundo. Igual en 2011, 2012, cuando Bitcoin era una cosa absolutamente enana, no tenía mucha correlación ni tenía mucho, no era muy sensible a las situaciones macroeconómicas. Pero a día de hoy, como también explicaremos un poco más adelante en profundidad, Bitcoin tiene una correlación enorme con Nasdaq. De hecho ha llegado a estar incluso por encima de los 0.8, ha llegado a estar incluso los 0.82 de correlación positiva con Nasdaq. Y como veis en pantalla, esto es Bitcoin y Nasdaq en los últimos meses y es notablemente parecido, ¿no? Lo que estamos viendo. Obviamente cada uno con sus particularidades, pero está claro que son activos altamente correlacionados. Y por tanto Bitcoin pues está respondiendo a esa situación de corrección generalizada de los mercados ahora mismo. O sea que es normal lo que estamos viendo en Bitcoin al fin y al cabo. Sí, si nos ponemos un poquito más técnicos, dicha correlación obviamente va variando. Como dice Z, ha llegado a alcanzar esos 0.8, 0.82 y dependiendo del día, dependiendo del momento, pues se transforma en más o en menos correlación positiva, ¿no? En cualquier caso, pues sí que podríamos, un poquito entre comillas, hablar de que Bitcoin es un apalancado del Nasdaq, básicamente, ¿no? Porque ya sabemos la característica de volatilidad. Pero bueno, como podéis ver, más o menos, pues se va transformando mucho Bitcoin y se va pasando a ese, digamos, espectro más de renta variable tradicional, ¿no? De hecho, por ejemplo, con todo el tema de datos macroeconómicos o eventos importantes, como vamos a poner uno de los más hablados últimamente, las decisiones de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, iba a decir del Banco Central Europeo, pero como todavía no ha llegado, pues de momento nos quedamos con los de la Ya Fed, ¿no? veremos mañana. Bueno. Sí, ya veremos mañana, ¿no? La cuestión es que también se está viendo muy afectado y vemos directamente traducido esa volatilidad de los momentos previos, justo en los momentos de la salida del dato, como si fuese un activo más de renta variable, que de hecho lo es, y es un poco lo que queremos transmitir aquí, ¿no? Que al final Bitcoin es un activo más y nosotros lo trabajamos de forma seria y de forma profesional, ¿no? Y bien, bueno, ahora que hemos ampliado un poquito estos apartados, ya viendo pues un poquito qué son las criptos, qué es Bitcoin, qué es lo que está pasando un poquito en los mercados y además que obviamente pues todas estas inestabilidades se están afectando de forma muy agresiva. Por dar respuesta a esa cuestión que hacíamos al principio también realmente decisiva, Z, ¿por qué hacer trading de criptomonedas? Sí, tenemos un montón de activos dentro del mercado de rentabilidad tradicional. ¿Por qué podría ser una opción real hacer trading de criptomonedas? Esa es la pregunta clave y es una excelente pregunta. Yo creo que es lo que mucha gente también, probablemente más de uno se lo está preguntando, ¿no? Oye, ¿por qué estamos hablando de esto entonces? ¿Por qué no hablamos de otro tipo de mercados? ¿Por qué hablamos de criptomonedas? Bueno, básicamente el mercado de las criptomonedas, a ver, tradicionalmente ha sido evitado por cierta parte de los traders o por cierta parte de los inversores, principalmente creo yo por dos razones. Primero, por la volatilidad, aunque eso no tiene por qué ser algo malo necesariamente, dependiendo de cómo lo enfoquemos, dependiendo también de qué periodos estemos y qué estrategias de trading apliquemos. O sea que eso, la verdad es que es una cosa que se puede manejar y que ahora veremos también algunas las estrategias que nosotros tomamos para aprovecharnos o para evitar los efectos adversos de la volatilidad, según el caso. Y otra cuestión que evidentemente ha siempre generado mucha suspicacia es el tema de que, claro, las criptomonedas son algo raro, son algo ajeno, que es esto de las monedas de Internet, algunos gobiernos vemos en el mundo que no son muy amigos de ellas, entonces un poco toda esa inseguridad que existe, ¿no? No obstante, para alguien que ya conoce los mercados tradicionales, sobre todo del de los índices y las acciones americanas, tradear con criptomonedas y principalmente con Bitcoin puede resultar algo mucho más sencillo y mucho más familiar de lo que realmente, de lo que parece a primera vista, ¿no? Bitcoin es un activo, como comentábamos ya, que está correlacionado enormemente con Nasdaq. De hecho, en los últimos 3 años esa correlación ha venido creciendo mucho conforme ha venido incrementando la participación institucional en el mercado de las criptomonedas, ha venido creciendo también esa correlación. Es decir, conforme Bitcoin ha ido madurando un poquito, todavía le falta madurar, pero
ha ido madurando un poquito, se ha ido acercando cada vez más a Nasdaq, ¿no? En ese sentido, Bitcoin, pues como decíamos, se ve afectado por las realidades macroeconómicas, por las noticias de Estados Unidos, principalmente, bueno, todas las que son importantes, las noticias de inflación, las de empleo, si hay crisis o no la hay, todas estas cuestiones, todos esos eventos macros afectan a Bitcoin hasta tal punto que, bueno, nosotros lo vemos todos los días en directo, que sale una noticia, por ejemplo, de desempleo en Estados Unidos y a veces vemos incluso que Bitcoin se ve mucho más afectado y que entra mucho más volumen en Bitcoin que en Nasdaq. O sea, puede incluso llegar a afectar más a las criptomonedas que no a determinados mercados tradicionales. Cosa que para el que no conoce la cuestión puede ser un poco extraño, ¿no? Pero termina siendo muy afectado, ¿no? Al final, la cuestión aquí es que el mercado de las criptomonedas es un mercado, como digo, poco maduro y donde también hay mucho retail no muy cualificado. Me atrevo a decir que de los mercados que tenemos, ¿no? Commodities, acciones americanas, índices, los distintos tipos de mercados que tenemos, el de las criptomonedas probablemente es el que vemos una mayor cantidad de retail poco experimentado, ¿no? Entonces, esa circunstancia, sumado al hecho de que si entendemos bien el Nasdaq y entendemos bien la coyuntura de los índices de las acciones americanas, nos puede dar una ventaja ya de por sí, sumado al hecho que decía de que hay mucho trader retail y mucho trader poco experimentado, pues oye, podemos por ese lado aprovechar, ¿no? Además, las criptomonedas como tal, y creo que Scott también ya, bueno, si lo decías hace un momentito también, tú las puedes tradear las 24 horas del día, los 365 días del año. La volatilidad que se produce realmente puede ser aprovechada para realizar todo tipo de estrategias operativas. Las criptomonedas también son activos muy líquidos. Entonces, esto es una cosa que quizás algunos de ustedes no están acostumbrados, pero con las criptomonedas tú puedes, digamos, los frutos de ese trading los puedes rápidamente utilizar para, por ejemplo, hacer compras o hacer otro tipo de inversiones, ¿no? Por lo altamente líquidas que son. Además de las ventajas de las criptomonedas en cuanto a envío de dinero y otro tipo de ventajas que pueden tener, ¿no? Pero bueno, sentándonos en el trading. Como veis, las ventajas y las oportunidades que hay en el mundo de las criptomonedas son tremendas. Sobre todo eso, si atendemos al hecho de que es un mercado con mucha gente, quizás mucha gente joven y mucha gente inexperta, donde un inversor experimentado y que ya conoce estas cosas puede aprovecharse bastante. Y aunque os parezca mentira, mucha gente que está en el mercado de las criptomonedas, que se supone que conoce de esto, desconoce el hecho de la correlación con el Nasdaq o desconoce el hecho de cómo pueden afectar estas noticias a Bitcoin. Bitcoin se cae y se está tomando de los pelos, pero ¿qué está pasando? ¿No? Y ves que Nasdaq está cayendo, que ha habido un mal dato macroeconómico, entonces, oye, mira, está clarísimo, ¿no? Pero bueno, entonces eso es una cosa que yo creo que se puede aprovechar. En todo caso, bueno, poco por ir cerrando por este lado, creo que ha quedado un poco clara la idea, igual vamos a profundizar un poquito más en eso. Scott, coméntanos un poco, si quieres, vamos a introduciendo un poco el tema de, de profundizar un poquito en las herramientas, en las distintas herramientas y plataformas que utilizamos a la hora de traer criptomonedas. Sí, de hecho, Z, ahora te tomo yo la palabra un buen rato, que he dejado aquí que te explayes. Nada, perfecto, sin duda, los comentarios que nos has estado haciendo. Vamos, impoluto. Y bueno, pues ahora voy a hablar yo un poquito más de ese aspecto, ¿no? De, pues un poquito más orientado quizás a esa operativa directa, empezando y comentando pues un poquito el tema de las plataformas, el tema de las herramientas, el tema de la metodología de inversión, que por supuesto tanto Z como yo aplicamos y que obviamente pues intentamos mostrar, enseñar y compartir con todos vosotros, ¿no? Pero me gustaría, por supuesto, comenzar antes con algo todavía más básico, ¿vale? Y es en este caso que cuando, por ejemplo, nosotros buscamos operar, buscamos negociar o hacer trading básicamente en cualquier mercado, sea el mercado cripto o no, necesitamos, y es completamente necesario, tener conocimientos generales sobre el mercado. Necesitamos saber de análisis, necesitamos saber sobre estrategias, sobre gestión tanto de las operativas como del dinero. Y obviamente también necesitamos conocimientos más específicos, ¿vale? Sobre los activos que estemos negociando. Es importantísimo, pero de verdad importantísimo conocer el sector en el que estamos trabajando, porque al final cada uno tiene sus propias cualidades, ¿vale? Y no es lo mismo estar operando un índice americano, como podría ser el S&P 500, el Dow Jones o el Nasdaq, que estar operando pares de divisas, es decir, Forex, como podría ser el euro-dólar, la libra contra el dólar contra el yen, por poneros algunos ejemplos, que estar operando commodities, como podría ser el oro o el petróleo, que estar operando realmente pues esas criptomonedas, como podría ser Bitcoin o Ethereum, ¿vale? Sin tampoco irnos un poquito más allá, ¿no? Y bueno, pues ahora que Z nos ha estado hablando de todas esas características y cualidades, sí que me gustaría pasar esta parte un poquito más específica sobre el tema de plataformas, sobre el tema de
herramientas y sobre el tema de todas las estrategias operativas y metodologías, aparte de la gestión que utilizamos. Nosotros, compañeros, por ir comenzando, cuando hacemos trading en mercados de renta variable tradicional, necesitamos una plataforma y esas plataformas nos la proveen los brokers, ¿cierto? Seguro que conocéis una gran cantidad de brokers y una gran cantidad de plataformas que nos podríamos poner a enumerar ahora mismo y tardaríamos un rato en No acabaríamos conocerlas nunca. todas. Sí, tardaríamos un rato, la verdad. Entonces, bueno, y además que pues, son completamente distintas, incluso entre ellas, aunque las funcionalidades al final van orientadas a lo mismo. En este caso, en el tema de las criptomonedas, ¿vale? Aparte que también obviamente algunos brokers proveen de esto, normalmente lo que se suele utilizar, podríamos decir que son otra especie de brokers, que son los denominados exchange, ¿vale? En este caso, gracias a estos exchanges, lo que vamos a poder realizar es ese intercambio de criptomonedas entre, por ejemplo, los mercados al contado, lo que podría ser el mercado spot, y en mercado de derivados, como podrían ser opciones financieras y futuros, ¿vale? Seguramente, muchos de los que estáis por aquí ya estáis familiarizados con el trading, con un producto derivado que se llama CFD, ¿cierto? Pues bien, en este caso los futuros, para el que no lo sepa, ¿vale? Son muy parecidos, ya que podemos realizar en esencia las mismas acciones, ¿vale? Que son operar compras en largo y ventas en corto utilizando una herramienta de diversificación que es el apalancamiento, ¿vale? Si hablamos un poquito de estas herramientas, de estas plataformas, al final vamos a encontrar cuestiones muy similares y generales que podríamos tener en prácticamente cualquier, digamos, plataforma de trading o broker, ¿no? Tenemos todo el tema de, por ejemplo, los activos favoritos son las listas de activos, os lo voy a ir marcando un poquito por aquí. Por supuesto, tenemos el tema de los gráficos, que es importantísimo, por supuesto, el tema de la graficación para tener un apoyo visual del movimiento del precio y demás. También nos aporta, fijaos, la profundidad de mercado, el market depth, que va directamente relacionado con el order book o libro de órdenes, que lo veremos justo ahora mismo. En este caso, herramientas de graficación por todos lados, ¿vale? Temporalidades, tipos de velas, indicadores que está justo detrás de los favoritos, ¿vale? Es decir, una gran cantidad de funcionalidades, además con gráficos extraídos directamente de TradingView. Tenemos los libros de órdenes, tenemos el historial de transacciones, que también, ojo, tal y como estaba comentando Z antes, las transacciones aquí son públicas, son abiertas, se pueden ver, son traqueables. Poquito con esto, hemos dicho que no eran reversibles, pero son traqueables también, podemos saber en este caso de dónde vienen y hacia dónde van. Tenemos en esta parte de aquí de la derecha, como bien podéis ver, todo el tema del margen, el apalancamiento, los parámetros derivados directamente de la operativa para abrir y cerrar las posiciones, el tema de los activos, los saldos disponibles y demás, y las posiciones abiertas historial. Al final, pues bueno, proveyendo pues la plataforma de toda esa información importante y relevante, como serían los activos, el tema del apalancamiento, la cantidad, los valores, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, tenemos en las plataformas, pues un poquito lo de siempre, ¿vale? Lo que podemos ver, pues que nos aporta cualquier broker, cualquier exchange y bueno, pues que obviamente es necesario para la operativa. Pero además, de estos exchanges, nosotros utilizamos otras herramientas adicionales, ¿vale? ¿Por qué utilizamos estas herramientas adicionales? Pues porque nos gusta, ¿vale? Y creemos que es importante poder revisar otros datos con la idea de poder maximizar y optimizar al máximo la operativa, ¿vale? Por poneros un ejemplo de una página web que solemos utilizar, que se puede utilizar de forma completamente gratuita, es TensorChart, ¿vale? TensorChart es una página web, ¿vale? Donde podemos ver en este caso el libro de órdenes, que es básicamente el order book que nos provee el exchange, pero en este caso tiene una ligera diferencia, ya que nos marca de forma visual las zonas de mayor conglomeración de volumen, pudiendo además aplicar diversos filtros. Podríamos decir que es un poquito más especializado que lo que nos aporta el propio exchange, ¿vale? Normalmente todos estos datos los analizamos en el activo principal, ¿vale? Es decir, en Bitcoin. Aparte de esto, pues podemos tener algunas herramientas que son parecidas, como podría ser TradingLite, ¿vale? TradingLite es otra página web también que podemos revisar, donde mejor dicho podemos revisar en tiempo real el registro de liquidez dentro de los order books, incluso el volumen de cada una de las velas, ¿vale? Para intentar maximizar al máximo esa operativa, como bien os digo. Y por supuesto, la herramienta por excelencia que más solemos utilizar, que es TradingView, ¿vale? Es nuestra herramienta básica de graficación y obviamente pues con todo el abanico de oportunidades que nos ofrece para poder realizar pues todas esas, digamos, todos esos análisis, todas esas comparaciones, todos esos, digamos, proyecciones incluso y poder luego pues obviamente extrapolarlo, ¿no? A lo que serían los activos. Pero bueno,
centrémonos en pasar a lo próximo, que ya tengo realmente ganas de entrar, y es en esa parte del análisis, en el tema de las oportunidades y en cómo nosotros buscamos optimizar al máximo la negociación de estos activos, ¿vale? Porque como vais a ver a continuación, en la parte de la metodología y la estrategia, nosotros nos centramos y nos focalizamos muchísimo en comprender lo que está ocurriendo y obviamente pues poder manejarnos con toda esa información, ¿no? Una cosa Por... que, perdona que te corté, una cosilla nada más que iba a comentar por agregar. Sí, sí. Simplemente una cosa que igual, porque igual hay alguien que viene un poco más de solo haber tradeado, o sea, de estar enfocado en Forex o estar enfocado en acciones y dice, uy, esto de las plataformas esas de exchange, esa interfaz, yo no me entero. Una cosa que tienen, no todas, pero algunas de las plataformas, y concretamente la que nosotros utilizamos, es que se pueden conectar con MetaTrader, que eso es una cosa que, bueno, no todas las tienen, pero concretamente la que nosotros utilizamos sí. O sea, que hay gente que en ese sentido ya se siente como en casa, ¿no? O sea, directamente lo ve en MetaTrader y se olvida de tener que aprender algo nuevo. Pero en todo caso son bastante fáciles de usar, ¿no? O sea, que tampoco habría problema. Sí, correcto, es un muy buen apunte, justo se me había pasado. La verdad es que en este caso en particular, con esta plataforma lo podemos conectar a MetaTrader, como bien dice Z, y si estamos ya familiarizados con esa plataforma porque venimos de la parte de los brokers, pues mira, perfecto. Claro. Así que nada, pues sí, mira, voy a continuar con el tema, en este caso Z, de la estrategia, ya hablando un poquito de la metodología. En este caso sí que me voy a poner un poquito más técnico, ¿vale? Me gustaría que pusiésemos la atención porque es bastante, digamos, interesante lo que os voy a comentar. Lo voy a hacer de forma breve, de forma simple y un poquito a modo introductorio, ¿vale? No me voy a enrollar aquí a contaros todos los aspectos súper, ultra, mega afinados de la metodología y demás, pero que comprendáis en esencia qué es lo que hacemos y cómo trabajamos, ¿vale? Para nosotros, compañeros, el sistema de trading, la estrategia de trading es el pilar fundamental de la operativa, ¿vale? Y más en un mercado tan abrupto, tan agresivo, no tan violento, podríamos decir, como es el mercado de las criptomonedas, ¿vale? Tenemos en cuenta, en este caso, aspectos básicos o aspectos tan básicos como podrían ser las tendencias del mercado, la interpretación de las velas japonesas, todo por supuesto orientado al price action, como parámetros mucho más complejos, como podrían serlo la sincronía de mercado, la interpretación de la actuación de la parte profesional e incluso esa manipulación de mercado. Una manipulación de mercado que nosotros intentamos además aprovechar e incorporar dentro de los parámetros de lo que es nuestro análisis y por supuesto operativa. Con todo ello, finalmente conformamos y buscamos siempre la optimización del sistema de trading, un sistema de trading discrecional, ¿vale? En este caso nos basamos en este modelo operativo y utilizamos todos los datos que nos aportan los gráficos, ¿vale? Siempre pues focalizándonos, como bien os digo, en esa acción del precio y la menor cantidad de indicadores posibles, ¿vale? Los indicadores los utilizamos para lo que es el tema de pequeñas confirmaciones y obviamente pues pequeñas optimizaciones dentro del sistema. De aquí en adelante, ¿vale? Me gustaría comentaros un poco, ya os digo, de forma no muy extensa y con algunas imágenes que os hemos preparado, vaya, todo lo relacionado con la operativa, ¿vale? ¿Y qué es lo que medimos para hacer trading en el mercado de las criptomonedas, ¿vale? No os preocupéis porque no lo voy a hacer aburrido, hay muchas diapositivas, pero las voy a ir pasando más o menos rápido y vamos a comenzar por esos aspectos más sencillos, compañeros, las tendencias del propio mercado, ¿vale? Nosotros, ¿vale? Como finalmente operadores tendenciales, como solemos ser la mayoría, lo que buscamos son rangos, ¿vale? Niveles donde el precio consolida, donde hay estabilidad, donde hay equilibrio, ¿vale? Para poder determinar con cierto grado de acierto cuál será la nueva tendencia que se genere y de esta forma poder aprovecharnos de toda esa fase de participación o toda esa fase tendencial. Bien, esto es importantísimo. Los análisis los realizamos siempre desde las temporalidades más amplias hacia las temporalidades más bajas, con la idea obviamente de poder identificar pues eso que veis ahí en pantalla, la tendencia primaria, las tendencias secundarias y la tendencia activa, que es la que nosotros pues utilizamos obviamente para tradear, ¿vale? Esto es el aspecto más sencillo. Aparte, por supuesto, de que las temporalidades más amplias hacemos un poquito más de caso a lo que serían las velas japonesas, ¿vale? Por un simple hecho de interpretarlas, ¿vale? Para ver dónde están esas absorciones, dónde están esos patrones envolventes, dónde están esas situaciones de decisión o indecisión, etcétera, etcétera, ¿vale? Segundo punto, compañeros, la identificación de la parte profesional, con esos picos de manipulación, ¿vale? Todos los breakouts, los shakeouts, vamos, básicamente las falsas barridas, ¿vale? Es importantísimo y es uno de los aspectos que más tenemos en cuenta, obviamente, para medir dónde están esos picos dentro del precio, ¿vale? Que, digamos, se generan de forma manipulada, podríamos decir, y que obviamente, pues, derivan a que una gran cantidad de usuarios, pues, decidan tomar la decisión equivocada, ¿vale? Por eso mismo nosotros incorporamos en nuestra estrategia esa
esas zonas de manipulación, por denominarlas de forma muy, digamos, rápida y, digamos, sencilla, para obviamente poder aprovecharnos, ¿vale? De esa propia manipulación y no caer directamente en ella. Es importante decir y destacar que en el mercado de las criptos, como ya podéis ver a lo mejor en este gráfico, tenemos movimientos muy agresivos, tenemos movimientos muy abruptos y tenemos que saber lidiar con ellos, ¿vale? Al final, cuando nos acostumbramos, lo vamos a poder hacer de una forma muy, muy sencilla, ¿vale? De hecho, hay algunas prácticas que, como es el tema del spoofing, ¿sabes? No sé si Z lo quieres comentar tú, el tema del spoofing. Sí, de hecho eso es una cosa digamos, preocupa o puede molestar bastante en el mundo de las criptomonedas, que es el tema de que es verdad que el spoofing, yo no diría que es una cosa, un problema tampoco tan generalizado como algunos lo quieren hacer ver, ¿no? Pero efectivamente es un problema que está allí, ¿no? El tema de, pues, poner órdenes que luego se retiran del mercado para intentar manipular el libro de órdenes y que los traders que están observando esos libros de órdenes tomen decisiones erradas en base a órdenes que realmente nunca se iban a ejecutar, ¿no? En todo caso, todo este ruido y toda esta volatilidad en el mercado, sobre todo este ruido que existe en el mercado de cripto, yo creo que una vez que uno sabe manejarlo, una vez que uno sabe controlarlo, sobre todo con las estrategias que nosotros utilizamos, creo que finalmente terminas acostumbrándote y terminas incluso aprovechándote de ello. O sea, que realmente no puede causar un poquito de preocupación al comienzo, pero si uno tiene las herramientas adecuadas, realmente no termina siendo un problema, ¿no? Eso es, eso es. Básicamente lo que comenta mi compañero Z y bueno, pues tal y como os comentaba, lo incorporamos. ¿Por qué? Pues porque consideramos que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y antes de pasar de diapositiva, precisamente, teniendo en cuenta todas esas zonas de manipulación y de barrida, nosotros necesitamos ver un amplio desarrollo dentro de ese rango lateral antes de tomar esas decisiones operativas, ¿no? Y aquí, como podéis ver, ya empezáis a visualizar algunos cuadros de color verde, otros de color rojo. Ahora vamos a hablar qué son y vamos a hablar de todo ello. Mirad, en este pequeño esquema que he realizado, así dibujado, ¿vale? Con la plataforma de TradingView, que es la plataforma de los análisis, luego veremos ejemplos en real, he marcado unas estructuras que podríamos ver pues, en cualquier activo, en cualquier nivel de precio y prácticamente en cualquier temporalidad, aunque bueno, normalmente pues unas estructuras tan claras podríamos ver que se desarrollan en temporalidades de 3 minutos, 5 minutos o incluso hasta 15 minutos. La cuestión es que, fijaos, nosotros nos intentamos aprovechar, ¿vale? De todas esas estructuras acumulativas, que son las que están, en este caso, marcadas con un color verdecito, ¿vale? Con, obviamente, sus picos de manipulación, ahora os contaremos cómo nos aprovechamos de eso. ¿Para qué? Para, obviamente, poder aprovecharnos de la posterior fase tendencial. No sé si se ve mi ratón. Sí, se ve perfectamente. Obviamente, ya os digo, vemos esa estructura acumulativa, que es en este caso la finalización, nos muestra la finalización del proceso correctivo y a partir de ahí la nueva fase de participación alcista, que es donde nosotros nos aprovechamos de esos beneficios. Bien, a partir de ahí hacemos lo mismo con todas las estructuras acumulativas, tengan más o menos recorrido, ¿vale? Porque en algunas ocasiones veremos como algunas tienen un amplio recorrido y otras tienen un recorrido mucho más ajustado. En cualquier caso, nos podemos aprovechar. Y sin embargo, pues marcado de color rojo, un rojo así bastante clarito, tenemos esas estructuras distributivas, ¿no? Estructuras donde vemos que se marca esa, digamos, fase final del proceso ascendente. Vemos cómo finaliza aquí toda esa estructura con un pequeño rango lateral y en base a unos parámetros muy sencillos que os vamos a enumerar ahora a continuación, nosotros podemos detallar que eso se trata de una distribución y a partir de ahí nosotros buscamos esa operativa en corto para, por supuesto, poder aprovecharnos de toda esta fase de participación y toda esa fase tendencial bajista. Además, compañeros, este esquema está dibujado así por algo. Pues está dibujado así precisamente para que veáis cómo todo guarda relación. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto es el propio mercado en sí, ¿vale? Nosotros podemos ver estructuras acumulativas y estructuras distributivas y cómo se van intercalando en diversas formaciones y en diversos escenarios. En este caso, fijaos cómo se ve muy claramente dónde está esa tendencia primaria y dónde entraría ese punto de reversión. Vemos todas esas tendencias secundarias, que es al final en esencia de donde nos aprovechamos y, por supuesto, la línea de tendencia activa. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para comentaros lo siguiente, ¿vale? Imaginemos, ¿vale? Imaginemos que nosotros aquí suprimimos todo esto, ¿vale? Suprimimos todos estos recuadros y únicamente nos fijamos en estas líneas de tendencia que tenemos de color naranja. Nosotros estaríamos viviendo al final un impulso, una corrección, un impulso, una corrección y un impulso. Bien, y muchas veces, o como siempre se suele decir, se compra abajo y se vende arriba, ¿no? Se compra abajo, se vende arriba, se compra abajo, se vende arriba y así sucesivamente. Pues bien, nuestra estrategia se basa precisamente, nuestra metodología se basa precisamente
en identificar dónde es ese abajo y dónde es ese arriba, ¿bien? Porque no es simplemente se compra en el soporte y se vende la resistencia, ¿vale? Se compra en las fases terminales de las tendencias bajistas cuando tenemos una estructura que realmente nos lo confirma, ¿ok? Y se busca esa venta en corto, ¿vale? O esas tomas de beneficio del largo, obviamente en esos picos máximos. Pero eso, ese concepto tan básico y tan sencillo de se compra en soporte, se vende en resistencia, se compra abajo y se vende arriba, tiene un porqué, ¿vale? Y eso es lo Importante no que... hacerlo al revés, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto, importantísimo hacerlo al revés, ¿vale? O sea, creo que eso ya lo Es que dábamos por se ha hecho. visto mucho eso, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Al final nosotros nos centramos en lo que es de verdad, que tampoco quiero que nadie se confunda, ¿no? Entonces es eso, nosotros nos basamos en identificar cuáles son las cualidades que tiene que tener una acumulación para obviamente poder aprovecharnos de esa compra en un soporte o en una zona, digamos, baja de mercado y obviamente esa distribución o estructura más elevada a partir de la cual pues buscamos esa toma de beneficio, ¿no? Y aquí ahora ya vamos a empezar a pasar a esos ejemplos de verdad, ¿vale? Con gráficos de verdad, pero permitidme que os ponga un ejemplo sobre una acumulación, porque hay en este caso unos puntos clave que tenemos que seguir, ¿vale? Y que obviamente os voy a detallar aquí de forma muy sencilla y muy rápida, ¿vale? Por supuesto, para no aburriros. Podría estar literalmente lo que queda del evento hablando de estas cosas y todavía nos faltaría tiempo. Bueno, podríamos estar los dos, porque al final el Z y yo nos ponemos a hablar de todos estos temas y a visualizar escenarios, probabilidades y demás. Y No bueno, acabamos nunca, ¿eh? nos tiramos aquí hasta mañana, por eso voy a intentar no liarme demasiado e ir a lo más conciso, ¿vale? Vamos a empezar comentando pues que esto podría extrapolarse al mercado cripto y al mercado no cripto, es decir, el resto del mercado de renta variable. Y como bien hemos estado comentando antes, aquí hay un punto clave y son todo el tema de los fake outs, ¿vale? Tenemos distintas barridas dentro de los rangos laterales que se van buscando, ¿no? Que buscamos operar. En este caso, compañeros, tal y como os he comentado antes, nosotros buscamos esos rangos laterales para poder determinar con cierto grado de probabilidad cuál será la próxima tendencia. En este caso, pues he dibujado una estructura acumulativa, ¿vale? Pero lo he dibujado porque después os voy a poner un ejemplo que esto ha ocurrido en real, ¿vale? Obviamente esto ocurre en todas las temporalidades y prácticamente todos los días en algún activo porque hay cientos, hay miles, ¿vale? La cuestión es, punto número uno, importante, ¿vale? Vamos a ir por pasos, veréis qué sencillo es. Nosotros venimos de una tendencia bajista, ¿vale? Eso lo primero, para obviamente poder optar a una estructura acumulativa, tenemos que venir de un proceso, de una fase de participación bajista, ¿vale? Esa fase de participación se va agotando. Ese agotamiento nosotros lo medimos normalmente con divergencias, ¿vale? Divergencias entre el precio y el volumen o entre el precio y el RSI, ¿vale? Además, el volumen obviamente puede ser importantísimo, es determinante y la teoría nos dice que lo tenemos que medir con eso, pero nosotros utilizamos normalmente más el RSI por el hecho de que es el medidor, precisamente por excelencia, de la fuerza del movimiento. Entonces nosotros aquí empezamos a ver ese agotamiento, esa divergencia y cómo se va extendiendo a lo largo de varios puntos. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está aquí el asunto? Pues el asunto está en que nosotros necesitamos ver cómo esa fase tendencial bajista se agota, ¿vale? Y cómo esa fase tendencial, pues obviamente empieza a entrar en una situación de rango. Para nosotros poder determinar si estamos en una estructura acumulativa, lo que necesitamos ver es este pico de manipulación por la parte inferior, ¿vale? Y si tras la generación de este pico y el posterior reingreso al rango, nosotros podemos confirmar que la divergencia, es decir, todo ese agotamiento se ha extendido hasta este nivel, y aquí tenemos un patrón de absorción, un patrón envolvente o similar, nosotros aquí, en este punto, a partir, fijaos, de esta línea discontinua, es donde podemos empezar a determinar que estamos ante una estructura acumulativa, ¿vale? Necesitamos todas estas confirmaciones porque es importantísimo, ¿vale? Es importantísimo poder determinar todo y ceñirnos al sistema y a la metodología al pie de la letra, ¿vale? Os digo lo siguiente, si nosotros aquí no tenemos la confirmación, ¿vale? Si nosotros aquí no tenemos la confirmación, no podemos tradear. Lo que necesitamos es todo este desarrollo. ¿Cuál es el tema? Que a partir de aquí nosotros buscamos esas zonitas de soporte para buscar la compra tras la zona de manipulación y nos aprovechamos de toda esa nueva fase de participación y la nueva fase tendencial que obviamente pues se genera a partir de ahí. Para que veáis que esto no son solo dibujitos, ¿vale? Os voy a poner un gráfico precisamente no de Bitcoin, sino del Nasdaq. ¿Vale? Un gráfico que vimos hace tiempo y que estuvimos buscando la negociación además en directo.
Fijaos, compañeros, es literalmente lo que os he comentado. Nosotros venimos de esta fase tendencial, empezamos a ver ese agotamiento de la tendencia, empezamos a ver, fijaos, cómo se atacan esos niveles de resistencia y cómo a partir de ahí se busca la manipulación por la parte inferior con, en este caso, pues una estructura bastante clara, ¿no? De manipulación con una reversión muy rápida, muy agresiva y cómo a partir de ahí, pues vemos otra vez el ataque a la zona de los soportes, que es nuestra zona de testeo y que obviamente a partir de ahí nosotros buscamos esos trades y la nueva fase tendencial alcista, a partir de la cual nosotros aquí buscamos esa compra en largo y nos aprovechamos de toda la estructura. En este caso, pues obviamente os he puesto un ejemplo bastante simple, bastante sencillo, con el que pues obviamente podáis ver un poquito con al mínimo detalle, ¿no? Pues cómo se desarrollan estas estructuras. De hecho, lo podemos simplificar todavía más, ¿vale? Y os lo muestro por aquí. Mirad, compañeros, simplificación al máximo para que lo comprendáis ya si no os ha entrado en la cabeza, que es bastante simple. Obviamente luego la operativa en real es un poquito más compleja porque el mercado no se mueve de forma tan exacta y precisa como está ahí marcado, Tú lo pero haces ver muy fácil también, Scott, ¿eh? sí, por eso, pero al menos para que se entienda en un inicio, pues me gusta que sea así, ¿no? Luego No, está claro. ahora vamos a poner unos ejemplos en real. Bueno, de hecho, con la propia diapositiva se ve que no es el mismo esquema, ¿no? O sea, creo que eso salta a la vista. Pero por eso mismo tenemos que comprender, es decir, no tenemos que replicar el esquema, sino tenemos que comprender qué es lo que va ocurriendo en cada uno de los puntos. Y fijaos, primera fase, compañeros, la zona de consolidación, esa zonita, ese recuadro de color azul, ¿vale? Es donde vemos ese agotamiento de la tendencia y es donde podemos definir lo que es el rango operable. A partir de ahí, el punto número 2, la zona de manipulación, ¿vale? Que es la zona que tenemos aquí en la parte baja con esa barrida en este caso, porque estamos ante una estructura acumulativa, ¿vale? Dependiendo, ojo, de dónde se produzca esa manipulación, esa barrida, bien, nosotros determinamos la próxima tendencia que se vaya a generar, en este caso en el mercado, ¿vale? Porque ante una distribución, ese pico se genera por la parte superior, ¿vale? Y a partir de ahí, pues esa fase expansiva donde nosotros podemos buscar esas operativas, esos trades y aprovecharnos de toda la estructura. En cualquier caso, compañeros, ya para ir un poco finalizando con todo esto, no quiero que todo esto quede en dibujitos, ¿vale? Me gustaría mostraros ejemplos reales, ejemplos que hemos estado negociando en directo, ejemplos que hemos estado buscando y para que veáis que no es tampoco tan alejado lo que hemos dibujado de la realidad, nosotros podemos encontrar estas estructuras de mercado de distintas formas y con colocaciones completamente dispares. Sin embargo, los patrones son claros y son claves, ¿vale? O sea, todo esto, la clave reside en una interpretación correcta. Por eso mismo trabajamos con un sistema de trading discrecional, ¿no? En este caso, lo que tenéis puesto ahora mismo en pantalla es un ejemplo visto con Bitcoin, ¿vale? Durante un periodo de lateralización que, bueno, finalmente derivó en una estructura redistributiva y, bueno, la verdad es que operativas en short bastante curiosas. Pero es lo que os digo, para que veáis que esto no son palabras vacías, lo que quiero que mostraros aquí o lo que queremos mostraros aquí es que nosotros trabajamos esto en los directos, trabajamos esto durante todos los días y obviamente lo tradeamos. Ojo, tradeamos las que dejan los setups correctos. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenemos una estructura acumulativa que deja un setup precioso. Aquí tenemos una distribución que lo mismo. Aquí en esta zona de soporte no hay setup, no hay opción de trading, ¿vale? Aquí tenemos otra vez la resistencia. Fijaos, distribución, opción de trade. Aquí tenemos esa acumulación, pero no tengo el test, por lo tanto no puedo tradear. Como podéis ver, no todas las opciones tampoco son tradeables. Y aquí os voy a poner un ejemplo también distinto, que no es de un rango lateral, sino que es de una estructura expansiva, ¿vale? Tenemos, fijaos, una estructura acumulativa en la parte inferior con todos esos picos de barrida y cómo a partir de ahí, a partir de ese test, que era más o menos en la zona de los $38.345 en Bitcoin, se generaba una fase de participación alcista donde nosotros, en base a una gestión de la operativa muy correcta, muy adecuada y muy bien planificada, podemos realizar esas tomas de beneficios en los picos más elevados. Porque fijaos aquí donde está sacada la captura, $48.037, es decir, justo en los picos. ¿Por qué ahí? Porque nosotros en ese punto lo que vemos es precisamente lo opuesto a lo que estamos viendo en la zona inferior, el agotamiento de la tendencia alcista. Un agotamiento que utilizamos para realizar tomas de beneficio, ¿vale? Y en cualquier caso, compañeros, esto es un poco por comentaros que nosotros nos aprovechamos de esa manipulación de mercado para obviamente poder tradear a favor de la tendencia. Estas estructuras se generan porque la parte profesional o esa tan escuchada mano fuerte, ¿vale? Es decir, todos esos inversores que realmente mueven el mercado, provocan o producen que esto se genere de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente en estos picos de manipulación se induce al trader retail a una
enorme cantidad de ventas en corto o de propias ventas y son la contrapartida de esos inversores potentes, ¿vale? De esos inversores, en este caso, que conforman lo que es la llamada mano fuerte, ¿no? Y al revés, lo mismo, ellos buscan esas ventas y obviamente pues manipulan el precio para que los usuarios les compren, ¿vale? Que pueden ser también otras manos fuertes, ¿vale? Con otra planificación distinta, pero aún así el intercambio de los contratos se va realizando de esta forma. Y bueno, esto era, ya os digo, un poco el resumen. La operativa se puede extender mucho más, tiene sus complicaciones, tiene sus, digamos, parámetros propios, pero ya no os quiero aburrir mucho más con este tema y, bueno, pues me gustaría que hablásemos ya así para finalizar y distendir un poco de este apartado más técnico, bueno, básicamente de las oportunidades, ¿vale? O sea, esta diapositiva se llama oportunidades, pero ¿oportunidades de qué o oportunidades por qué? Pues en relación de todo lo que hemos comentado sobre el sector de las criptos, hablar de este sector, que a pesar de su corta vida, está siendo muy llamativo y eso pues obviamente genera oportunidades, nuevos mercados, gran cantidad de activos, incontables opciones diariamente para negociar y quiero que os quedéis con una frase, ¿vale? Que me gustaría que os quedaseis con esta frase. No nos importa si el mercado sube, ¿vale? No nos importa si el mercado baja. Lo único que nos importa o lo único que importa es adaptarse a las tendencias que se generan, ¿vale? Podemos comprar en largo, podemos vender en corto, tenemos una cantidad ingente de recursos, vamos a aprovecharlos, ¿vale? En cripto no todo es buy and hold, Eso es un ¿vale? error típico de lo que se suele escuchar tradicionalmente, ¿no? Que yo creo que eso también es una de las cosas que le quita seriedad o que le ha quitado seriedad tradicionalmente al mundo de las criptomonedas, ¿no? La idea de compro y algún día subirá porque es un mercado con una tendencia principal alcista, pero es que nosotros ¿sabes? Estamos totalmente alejados de eso, como ha quedado ya claro con la brillante explicación que ha hecho Scott, ¿no? Y además que Scott, en el mundo de las criptomonedas también las oportunidades no solo se vienen dadas, o sea, no solo están a nivel técnico, que lo están, sino también en el Eso hecho es. de que como un mercado emergente, salen un montón de conceptos, un montón de cosas nuevas constantemente, que si bien pueden representar un riesgo mayor que otro tipo de inversiones, porque son cosas emergentes, son asimismo oportunidades, ¿no? Nuevos conceptos, nuevos tipos de criptomonedas, nuevos tipos de cosas que van. Son un mercado que al final va evolucionando muchísimo, ¿no? Como un poco pensando cómo era el Internet en los 90, ¿no? Que es un mercado, era un mercado todavía que se estaba explorando y que se estaba descubriendo a sí mismo, ¿no? Sí, de hecho, podríamos poner varias similitudes con el mercado de las tecnológicas, ¿no? Al final esto es tecnología, unas van mejor, unas Eso tienen es. mejor pinta, otras tienen peor. Al final, eh, el problema de las empresas, bueno, perdón, problema no, el tema es que con las empresas aportan un valor. En este caso, que una criptomoneda aporte un valor es un poquito más complicado. Por eso vemos cómo eventualmente pues, el movimiento que presenta una cripto es mucho más especulativo y no tan real como podría serlo el valor de una acción en sí, ¿no? O de una empresa, ¿no? Que al final pues sí que genera valor Pero aún dentro de así la se puede economía. aprovechar, ¿eh? Y aún así se puede aprovechar, porque nosotros estamos aquí para especular realmente, ¿no? Y creo que Pablo, que le he visto ya por ahí, está totalmente de acuerdo con nosotros Ya con que nos al quiere final echar, aquí, Pablo. ¿Qué aquí va? estamos para comprar y para Te vender. aseguro, mira, yo, sabéis que Scott ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones. Zcoin no, porque Z es un gurú. Entonces a los gurús hay que Ala. pagarles para que colabore. Entonces Qué yo, por el tiempo, mentiroso. por todos los vídeos que he hecho con Scott, yo me he acostumbrado a su voz melosa. Entonces es como cuando lees un libro, ¿no? Que tú escuchas a una persona y te imaginas cómo es. Entonces yo me imagino a Scott como una cosa, como lo he dicho antes, es un ente que está, que todo lo sabe, que todo tiene criterio, que sabe qué hacer en cada momento. O sea, me parece una cosa. Entonces yo sería capaz de estar escuchando a Scott 7 horas. O sea, se me ha hecho corta la charla. Me ha A mí también. encantado. Me ha encantado, me ha encantado, tengo que decirlo, pero bueno, tenemos que cortar ya, tenemos que cortar. A ver, Sí, sí. ¿qué preguntas tenéis? Vamos a aprovechar 5 minutos de preguntas. Por favor, si tenéis alguna pregunta, el momento de ponerla es ahora en el chat para que Scott y Para que Z, responda el gurú y el meloso. el gurú y Hostias. efectivamente, el gurú y el meloso. Bueno, que sepáis que yo me he tragado la charla entrar. Yo estoy aquí gestionando un poco la producción del directo, pero yo escucho todas las charlas y la verdad es que se aprende, ¿vale? Se aprende una barbaridad. Y lo que ya sabes te sirve a veces un poco para consolidar, ¿no? Conceptos. Lo que ha comentado Z de qué son las criptos, por qué es Bitcoin y tal. Bueno, son historias bonitas que de vez en cuando, oiga, pues merece la pena escucharlas, ¿no? Pregunta MK, ¿el análisis del rango está basado en Wyckoff?
Sí, está todo basado en esa metodología. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros con el trabajo diario que hacemos con ello, pues estamos siempre intentando buscar esa máxima optimización y obviamente pues adaptando a los mercados actuales que, bueno, pues debido además a la situación actual, que son extremadamente abruptos y tenemos una situación de inestabilidad que es una completa locura, pues obviamente intentamos adaptarnos diariamente a todo ello. Entonces sí, la base es eso y luego nosotros le vamos metiendo nuestras pinceladas de pues unos trades por aquí, otros trades por acá, esto sí, esto no. Ok, estáis preguntando cuál es el canal de Scott y de Z. Os los he puesto antes durante la charla. Os lo vuelvo a poner aquí. Ellos hacen directo todos los días en Twitch y ahí tenéis toda la información del resto de sus redes sociales, ¿vale? Su fuerte es Twitch y lo hacen ahí todos los días. A ver, más preguntas, más preguntas. Creo que es similar a lo de Wyckoff, efectivamente. Mira, esta creo que es para Z. Tributación de las criptos. ¿En qué situación estamos en España? Uy, Z. ese es un tema que hablamos día sí y día también en el stream, porque es una preocupación constante. A ver, el tema de las criptomonedas, por hacerlo muy... Porque no, aquí sí que me puedo lanzar 10 horas, pero por ser muy rápido, muy esquemático. Obviamente es un tema que la regulación todavía es muy insípida, muy poca regulación en la mayoría de países. En España todavía es un tema que se está avanzando. Creo que la palabra criptomonedas aparece en la legislación española unas o dos veces quizás. No sé si la persona que pregunta lo sabe, pero concretamente en este caso mi profesión es abogado. Yo soy abogado de profesión en España, o sea que al Sí. final igual lo sabe o no lo sabe, pero en todo caso ha ido al dedo la pregunta. Eh, entonces, pues eso, al final las criptomonedas en España tributan como ganancias patrimoniales, es decir, las ganancias que se obtienen a través del trading de criptomonedas tributan como puede tributar las ganancias que se obtienen de la compra y venta de acciones. Pero sí es cierto que en materia de regulación la cosa está muy verde, hay muchos vacíos, cosas que tienen que ver con el mundo cripto como el tema de el staking, las DeFis, bueno, que ya entran en cosas un poco más del mundillo cripto, no están reguladas, hay un montón de dudas, la propia Hacienda española no se entera de nada, las regulaciones que han sacado ahora para reportar sobre las criptomonedas que se tienen a fin de año está mal hecha, bueno, hay un montón de cosas, pero eso sí yo creo que eso ya tendría que ser para lo vamos a comentar en un stream o hacemos otra cosa por separado. Porque Sí, yo creo que es eso da para otro vídeo. Bueno, pero hay que tributarlas, ¿eh? Eso sí. Cuidado. hay que tributarlas, efectivamente. Claro. Eso sí. Y ante la Sí. duda, por favor, consultar a vuestro asesor financiero o consultar a un asesor. Buscar a uno, ¿vale? Pues son temas muy delicados y hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Scott Pero y Z, muchísimas gracias, cracks. No os queremos quitar más tiempo porque habéis estado un buen rato. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, os lo puedo asegurar. Esperamos hacer más cosas con vosotros y nada, vamos a ver qué nos depara el mundo cripto durante estos próximos días, porque ahora parece que la cosa está repuntando y la gente está contenta, ¿eh? Yo creo que la gente está recuperando un poco el ánimo con el mundo cripto. sí, sí, sí. Y nada, Pablo, pues muchísimas gracias a ti, por supuesto, por traernos. Ha sido un placer, como siempre. Y nada, ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que quieras. En cualquier caso, pues espero que tengáis una jornada estupenda lo que queda. Nosotros nos quedaremos viéndolo y, por supuesto, a disfrutar de lo que queda de tarde, claro que sí. Muy bien, un Eso abrazo a es. los dos cracks y muchísimas gracias de nuevo, ¿vale? Un Un abrazo, abrazo. cracks. Hasta Hasta Nos luego. ahora, vemos. chao, chao. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.